Buenos días. En nombre de amigos de la Biblioteca Ludwig von Mises de esta universidad les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho al Dr. Monzón por ofrecernos esta conferencia sobre un tema que los que vivimos del terremoto hace 30 años recordamos todavía con pavor. Y muchas veces cuando veo estas casas construidas en las cuestas de las carreteras, me pregunto si los propietarios se recordarían también. Pero antes de darle la palabra a Héctor, quisiera comentar sobre un nuevo proyecto de la Universidad Francisco Marroquín. Como habrán visto, en la invitación les invitó también la mapoteca de la Universidad Francisco Marroquín. En efecto, eso es el primer evento público de la mapoteca y por eso pensamos que sería de interés común hacer una corta explicación sobre ella. Aquí tenemos a Jens Bornholt, curador de la mapoteca, para que nos haga una pequeña introducción. Adelante, Jens. Buenos días a todos. La Universidad Marroquín ahora tiene la gran ventaja que no tiene una gran biblioteca, sino también una mapoteca. La mapoteca fue creada a raíz de unas donaciones de mapas. La primera fue de José Cecilio del Valle y la segunda donación fue la colección de mapas y libros sobre historia y viajes en Centroamérica de Carlos Elmenhorst, que en paz descanse. Todos los mapas están expuestos en la biblioteca Ludwig von Mises, muchos de ustedes ya los habrán visto. Y estos mapas han despertado más interés en la cartografía en general aquí en la universidad y a raíz de esto hemos decidido formar la mapoteca. En los mapas se ve más de lo que nosotros aprendimos como patojos en el colegio, en la primaria, que teníamos que saber de memoria los ríos, las montañas y las capitales de todo el mundo. En los mapas antiguos se aprende de historia y de los viajes de exploración. Por ejemplo, tenemos este mapa de 1550. Véanse los detalles pequeños que en parte deben haber sido dibujos de promoción para vender el mapa. Por ejemplo, ese es el barco, dicen que es la Victoria de Magallanes, que fue uno de los últimos, el último barco de los 5 que acompañó a Magallanes cuando se circumnavegó el mundo. Del otro lado vemos un barbecue de una pierna. Los viajeros se imaginaban que ahí habían caníbales y para vender sus mapas en Europa, entonces lo que hacían era dibujar la imagen de una barbacoa de caníbales. Y eso atraía a la gente, pero realmente pensaban de que sí habían caníbales. Y así cada mapa tiene su historia. El próximo que les quiero mostrar es este de Guatemala, de Carl Zapper, de 1902, que muestra la extensión de los daños del terremoto del 18 de abril de 1902. Ahí están marcados en el mapa. Y así, todos los mapas temáticos, en alguna forma, algo se aprende de ellos y algo se ve en todos los mapas. Y hablando de terremotos, entonces les quiero ahora presentar al ingeniero y doctor Héctor Monzón. El señor Héctor Monzón es un ingeniero civil con un currículum de 28 páginas, el cual lo reduje a una. Es graduado de la Universidad de San Carlos como ingeniero civil de 1972. Obtuvo maestría en ingeniería en Stanford University en 1978 y su PhD también en Stanford en 1982. Pertenece a varias asociaciones importantes, entre ellas la American Society of Civil Engineers, la American Concrete Institute, la Sociedad Geológica de Guatemala, la Academia de Ciencias de Guatemala y otras. Entre los proyectos con distinciones en los que ha trabajado el doctor Monzón está el proyecto Tikal Futura, el proyecto Plaza Intercontinental, la rehabilitación del puente del Río Dulce. Ha trabajado en diseño estructural y supervisión del edificio del Banco del Banex, del Banco de Exportación Banex, la Torre 1 y Torre 2 del Centro Gerencial Margaritas, edificio de Ana Café, Tikal Futura y Hyatt. Ya más recientemente, edificios de Physique 2 de la UFM y el año pasado o antepasado,
en el diseño estructural de la Plaza de la Libertad de esta universidad. ¿Y quién mejor entonces para hablarnos de terremotos y explicarnos qué pasó en todos los años y especialmente hace 30, que el doctor Héctor Monzón? Quisiera pasarle que pase al podio, por favor. Gracias. Muchas gracias por la atenta invitación de la Universidad Francisco Marroquín a presentar esta plática. Ojalá resulte de interés. Se me pidió que platicara sobre el evento que sucedió hace 30 años. Es un evento bien descrito, así que por ahora no me voy a detener a hablar del evento en sí, sino a preguntarnos si a 30 años del terremoto de 1976 estamos mejor preparados para el próximo gran sismo. Yo no soy una persona pesimista, pero la respuesta a esta pregunta lamentablemente no es nada optimista. Sin embargo, el mensaje es que no depende de la institución A, de la agencia B, sino que realmente depende de todos nosotros en primera instancia y de una serie de otras instituciones, especialmente las universidades, para dar pie, para dar el estartazo, por así decir, a todas las cosas que nos hacen falta. Vamos a ver entonces aquí, primero, dónde estamos parados, qué puede depararnos el futuro, y hablar de que ciertos riesgos sísmicos se han autocontrolado. Y digo se han autocontrolado porque realmente no se ha hecho muy pocos esfuerzos a nivel general. Algunas instituciones han hecho bastantes esfuerzos, pero digamos en promedio no se han hecho muchos esfuerzos por conscientemente bajar nuestro riesgo sísmico. Aquellos riesgos que se han autocontrolado lo han hecho más que todo por razones económicas, que porque alguien haya dictado que de tal y tal manera deba bajarse el riesgo. Tal vez es la manera más efectiva de hacerlo. Sin embargo, nos olvidamos de que hay algunos riesgos que permanecen latentes desde aquella vez. Y nuevos riesgos y muy fuertes han estado surgiendo. La buena noticia es que lo que nosotros llamamos riesgo sísmico, y como lo vamos a ver en un poco más detalle después, es controlable. Pero el control del riesgo sísmico necesita determinación. Centroamérica y en especial Guatemala es un país que está en una zona de alta amenaza sísmica. Fíjense que no estoy diciendo una zona de alto riesgo sísmico. Eso va a depender de nosotros, el riesgo. Estamos hablando de una zona de alta amenaza sísmica. Es decir, la naturaleza nos pone una amenaza. Y esa amenaza de la que vamos a hablar ahorita es la de los sismos y aquella que está relacionada con los sismos. Como ustedes saben, en la corteza terrestre es un rompecabezas que tiene una serie de piezas y nosotros a lo largo de la unión entre dos de esas piezas se desarrollan sismos porque están en constante movimiento, y en Guatemala tenemos que enfrentarnos a tres piezas de ese rompecabezas, que es la placa del Coco, mal traducida como cocos, placa de cocos, porque realmente su nombre se lo debe a la isla del Coco, ese es su nombre, de manera que es la placa del Coco, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Nuestro territorio está directamente sobre Norteamérica y el Caribe, y la placa del Coco trabaja en tercera dimensión debajo de estas dos. De manera que si vemos brevemente las zonas sismogénicas de Guatemala, podemos decir que hay una zona que se llama zona de subducción, que está esencialmente bajo la costa sur. Hay una zona que podríamos llamar zona sísmica de transcurrencia,
No voy a entrar en algunos detalles porque realmente no tenemos tiempo sobre la razón de algunos de los nombres. Y esta pues va por el centro de nuestro territorio, ya lo vamos a ver en las figuras, y de ahí una fuente bastante peligrosa de sismos, porque son sismos guerrilleros, no sabemos de dónde, en qué momento vamos a sufrir algo con el impacto de estos sismos, y la mayor parte de las fallas que los generan son para nosotros en este momento desconocidas. Las vamos a conocer cuando se manifiesten, y cuando se manifiesten nos van a dar problemas. De manera que miremos, si vemos un esquema, todo esto es un esquema, ¿verdad? De las fallas superficiales, fallas geológicas superficiales que hay en Guatemala, pues allí lo tienen, y las que tienen un parche rojo son las que se cree que de una forma u otra ya han sufrido roturas. En las del norte se ha revisado últimamente las cosas y tal vez no es tan grande como se muestra en este mapa. Pero como ustedes ven, hay una serie de largas y grandes fallas que atraviesan de Izabal a Huehuetenango, de las cuales la más activa, se sabe hoy, es la falla del Motagua, que aparentemente, según últimas investigaciones, recoge como el 80% de la sismicidad generada sobre esas tres grandes y largas fallas que están ahí marcadas como Jocotán, Motagua y Polochic. Y de ahí todo el territorio está salpicado de fallas secundarias, que no por ser secundarias son menos peligrosas, como dije hace unos momentos. Y finalmente está nuestra zona de subducción. Aquí está mostrada en una sección, lo azul les indica el Océano Pacífico, y la parte que está en blanco les muestra la placa del Caribe, donde está la parte sur de Guatemala, y ilustra esto como al desplazarse hacia abajo la placa del Caribe nos genera toda una familia de sismos, que es la que yo llamaba hace unos momentos en tercera dimensión, porque vienen de diferentes profundidades. Las que estaban las generados por las fallas anteriores normalmente se generan en la superficie. Y si queremos ver el esquema un poco más completo, pues esto es lo que genera nuestra sismicidad en el país. Aquí hay un detalle de lo que son las fallas secundarias, y tal vez la concentración más interesante y posiblemente la más activa que hay en el país de fallas secundarias, pues la tenemos bastante cerca si la queremos visitar, ¿verdad? O sea, no tenemos más que caminar un par de cientos de metros y probablemente nos paramos sobre alguno de esos fallamientos. Ya se va a preocupar Ricardo. En Guatemala la pregunta no es en qué calle tú vives, sino en qué falla tú vives. Hay que verle el lado positivo a esto. Son tantos que no sabemos cuál va a ser la próxima, ¿verdad? Entonces, si fuera solo una, entonces tendríamos alguien de quien preocuparnos de verdad, ¿verdad? Pero como son bastantes, no nos queda más que cruzar los dedos y ver a quién le va a tocar la lotería invertida la segunda vez. Disculpen si no es que trate de hacer broma, pero creo que de esta manera ilustro lo que quiero expresar. El Valle de Guatemala en particular, pues está nítidamente enmarcado en 4 zonas de fallas. La cuarta no se mira porque es la zona de falla del Motagua, que está fuera del dibujo. Solo ¿qué es lo que genera un sismo? Hay desplazamientos entre 2 bloques de la corteza terrestre, sean 2 bloques principales o 2 bloques secundarios, y esos desplazamientos digamos, se manifiestan al final, a lo largo de lo que llamamos una falla geológica, que no es más que una fractura en la corteza terrestre. Entonces, el
terreno circundante está constantemente en movimiento, pero los dos labios de la falla están trabados el uno con el otro, porque la corteza terrestre es de roca, es irregular, no es una superficie lisa ni lubricada, de manera que hay un engarce entre las dos, y conforme va pasando el tiempo, se va acumulando el movimiento entre las dos placas, que es constante, o entre los dos bloques geológicos, que es constante, y entonces al cabo de cierto tiempo, los esfuerzos que, si ustedes observan aquí mi mano, los esfuerzos que si yo trato de mover un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba, los codos se mueven, pero digamos, el movimiento relativo entre mis manos no se da porque están engarzadas. Hay un momento en que es tanta ya la presión que se suelta, y entonces en ese momento es que se produce un sismo, porque simplemente al ocurrir esa rotura vibra la corteza terrestre y ni modo, con ella vibra todo lo que está encima, ¿verdad? Y nosotros hormiguitas estamos ahí encima a la merced de esa vibración. La rotura en la falla puede ser relativamente corta, unos cuantos cientos de metros, puede ser larga como en 1976, 200 kilómetros de largo, y eso nos determina la magnitud de los sismos. Magnitud de los sismos es el tamaño del sismo. Como si lo comparamos con una bombilla, la bombilla es de 100 vatios, de 60 vatios o de 20 vatios. Es el tamaño del sismo. Y eso se mide en un parámetro que se llama magnitud, que por facilidad periodística se le ha venido a poner magnitud Richter. Entonces, esa es la magnitud, pero tener una bombilla de 60 vatios no nos dice nada. Quiero yo saber si esa bombilla me permite leer o no me permite leer, es decir, quiero saber cuál es la intensidad de la luz. Entonces, eso depende de qué tan cerca está la bombilla de la superficie donde yo voy a leer. De manera que puedo leer con una bombilla de 25 vatios, si está suficientemente cerca, y puede ser que yo no pueda leer con una de 100 vatios, si la de 100 vatios está del otro lado del cuarto. De manera que ese otro fenómeno, o esa otra manifestación del sismo, se llama la intensidad del sismo. A nosotros realmente lo que nos interesa es la intensidad del sismo, es decir, con qué intensidad afecta esa vibración a nosotros en el punto donde estamos situados. La magnitud realmente no importa porque puede ser un sismo de enorme magnitud, pero está muy lejos, la intensidad que nos va a llegar es casi nula y no nos va a dañar. De manera que siempre tenemos que ver ese juego de a qué distancia ocurre el sismo para poder, digamos, estimar la intensidad, que es el parámetro que realmente nos interesa. Los reportes a veces de los sismos no colaboran mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, INSIBU me reporta, anoche sucedió un sismo magnitud 5, escala de Richter y intensidad 3. Y entonces uno dice, bueno, serán dos escalas, lo estarán midiendo en metros y pulgadas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces me están dando dos escalas. No, me están dando una información incompleta. Porque deben decir, anoche sucedió un sismo de magnitud 5 en la costa del Pacífico, o sea, ¿dónde? Y la intensidad en Ciudad de Guatemala fue 3. Esa es la frasecita que siempre se les olvida, porque solo reportan para la capital de Guatemala, ¿verdad? Realmente deberían decir la intensidad en Ciudad de Guatemala fue 3 y en Quetzaltenango fue 2 y en el Petén fue 0, ¿verdad? O sea, el mismo sismo, con una magnitud que es su tamaño, produce diferentes intensidades en diferentes lugares. De manera que el parámetro que a nosotros nos interesa, que es intensidad, siempre debe estar asociado al lugar donde estamos percibiendo el sismo. Disculpen esta desviación, pero siento que es importante. De manera que al darse un sismo de magnitud X, conforme nos vamos alejando de la fuente donde se generó el sismo, la intensidad en general va bajando. Y digo en general porque el suelo es heterogéneo y a veces produce excepciones. Pero en general, conforme nos vamos alejando de la fuente, la intensidad se va reduciendo.
La otra característica es que como nuestras fuentes son múltiples, un sismo no es un sismo, es decir, cada uno tiene su propia firma. Y aún una fuente sísmica dada, si repite un sismo generado sobre ella, la siguiente vez quizás la firma no va a ser exactamente igual. Lo que ven ustedes ahí es lo que se llama un acelerograma, un aparatito que antiguamente, bueno, hoy ya es digital y electrónico, todo eso, es una plumita con una masa y conforme se mueve el suelo, la plumita copia el movimiento del suelo y nos forma ahí un gráfico que en lo horizontal nos da el tiempo de duración y en lo vertical nos da la intensidad del sismo, medida en alguna medida. En este caso no se usa Mercalli, sino se usa centímetros por segundo y otras medidas de aceleración que son físicamente más manejables. Pero, ¿qué tenemos que ver en esas gráficas? Uno, la longitud, eso es cuánto tiempo vibró. Dos, la amplitud de la señal. Eso es qué tan fuerte, vibró. Claro, hay un tercer parámetro. Si vemos, por ejemplo, ahí el segundo registro, aquí a la derecha, de arriba para abajo, van a ver que el pulso es más gordito. Eso también afecta. O sea que eso quiere decir que el pulso tardó más, y ese es un pulso sumamente dañino. De manera que no todos los sismos impactan de la misma manera a la misma familia de estructuras. Esto es como una emisora de radio. Ustedes en el radio les entran 30 emisoras, ¿por qué no oyen las 30 al mismo tiempo en el radio? Porque ustedes mueven el botoncito de sintonización y lo que hacen es ponerse en una cierta frecuencia y les amplifica solamente esa frecuencia. De la misma manera, el suelo tiene una frecuencia natural de vibración y cuando se manda una señal sísmica, es decir, cuando viene un sismo, depende de la firma en particular del sismo, si esa señal se va o no a amplificar lo suficiente en un punto dado. De ahí, lamentablemente, vienen muchos de nuestros amenazas escondidas que las vamos a ver dentro de un rato, porque hay toda una familia de estructuras que no fue afectada en la capital de Guatemala por el sismo de 1976 y que constituye una amenaza latente, porque la gente dice, ya aguantó el 76, es invulnerable, ¿verdad? Bueno, estaba sintonizado en otra emisora de radio, ¿verdad? Entonces, cuando venga el sismo apropiado, que no es una improbabilidad, por ejemplo, el sismo de San Salvador, no el del 2001, sino el de 1986, es un sismo como este. Sismológicamente es un sismo de 5 centavos. Nuestro sismo del 76 es uno como este, ¿verdad? Ya vale unos cuantos quetzales. Pero si ustedes ven, la amplitud es similar a esta. Y este tiene un pulso más abierto, lo cual quiere decir que está cargado de energía. Entonces, este sismo hubiera causado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala muchísimo más daño que el que causó el de 1976. De manera que eso es uno de los factores importantes. Y yo, por supuesto, ahorita estoy generalizando, ¿verdad? Lo que quiero es transmitir la idea. El hecho de que algo haya resistido el terremoto de 1976 no significa que tengamos algo invulnerable bajo los pies o que estemos metidos en algo invulnerable. Hay que tener cuidado. Y lo que hasta ahorita nos ha hecho falta es realmente divulgación de alguna manera de todos estos factores, para que haya un conocimiento por lo menos entre el sector más educado de la población, que es el que últimamente toma las decisiones, o esperamos que las esté tomando. Bueno, y en el país, ¿qué podemos hablar de los sismos que ya han sucedido, verdad? Bueno, actualmente tenemos historia sísmica desde aproximadamente los años 1600, un poco más desenfocada conforme nos vamos
hacia el pasado, pero mal que bien podemos reconstruir aproximadamente unos 400 años de historia sísmica e inferir unos 500. Pero miremos solo el último siglo. Bueno, el siglo XX se estrena con una serie de 3 sismos, tal vez 4, que se dieron en el año 1902. Estos son sismos de la zona de subducción. No hemos, digamos, los que estamos en este salón, no hemos realmente sentido el impacto de un sismo de subducción, excepto aquellos que en 1942 tuvieron la oportunidad de pasar el temblor del 6 de agosto que se llama, pero que afortunadamente fue tal sus características que produjo relativamente poco daño. Pero esto es el inicio de nuestro siglo XX. El sismo 1 y el 3 son los terremotos de Quetzaltenango, separados un par de meses entre sí. No hay concordancia entre autores si es un sismo o una marejada de otra naturaleza, pero lo cierto es que hubo varias olas como de unos 4 metros de altura, y fueron 3, o sea, tiene toda la firma de un maremoto o un tsunami, como se le llama ahora, en la costa entre el río Paz y Acajutla. Y un cuarto sismo que ocurrió en el mes de septiembre de 1902 en el área de Chiapas. Este sismo fue de alto impacto para el país. Es concurrente también con la gran erupción del Santa María, la tercera o cuarta erupción en volumen a nivel mundial durante el siglo XX. De manera que no fue una erupción de broma, pero fue relativamente benévola, y hubo relativamente mala desinformación, como se le llama actualmente, de parte del Estado de Guatemala, como para desfasarla un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de Santa Marta en 1773, porque políticamente era interesante. Casi nadie se acuerda de la erupción de 1902, porque políticamente era embarazosa. Y ahí tenemos otra familia importante. Miren, este es el siglo XX y vamos a ver que tenemos el surtido completo de todas las fuentes. En la anterior era subducción, y aquí tenemos toda una serie de sismos que sucedieron en un periodo de aproximadamente 50 años sobre fallas secundarias. Y de estos, pues los más graves fueron los que están marcados en rojo, los más graves porque afectaron a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Los sismos también tienen eso. Recordamos el de 1773 porque afectó la capital de Guatemala. Si les pregunto cuál fue el sismo del 18 de julio de 1816, probablemente pocos en este salón me pueden decir fue tal sismo, pero ese fue un sismo sumamente dañino en el área de Huehuetenango. Pero al fin y al cabo, los que apuntan a historia vivían en esas épocas en Ciudad de Guatemala y no en Huehuetenango, de manera que no los recordamos de manera diferente. Esos son los famosos sismos de 1917 y 18, que son sismos que sismológicamente son menores o medianos, y sin embargo fueron sumamente dañinos. Y para la capital de Guatemala, si estos hubieran ocurrido en 1976, probablemente hubieran dejado más daño en aquella ocasión que la que dejó el terremoto de 76. Se nos olvida que el terremoto de 76 es un terremoto en el Motagua, ¿verdad? Motagua está a 30 kilómetros de distancia. Entonces, y todo lo medimos por Ciudad de Guatemala. Entonces, decimos, lo sobrevivimos, así han de ser los terremotos, sabemos que fue grave, pero nos consolamos sabiendo que la próxima vez, creemos, Ciudad de Guatemala va a volver a salir bien de eso, ¿verdad? Nos interesa un poco menos lo que está sucediendo afuera. Si vamos a mediados del siglo XX, tenemos uno de los grandes sismos de subducción, que es el de agosto de 1942, y que sin embargo, por la forma como se manifestó, causó relativamente poco daño a nivel general, excepto en el sur de Chimaltenango.
Sin embargo, en la ciudad capital botó cornisas y otra serie de cosas. Y el otro gran sismo del siglo, para terminar el surtido, ya vimos ahí dos grandes sismos de subducción, sismos secundarios sobre sismos de fallas secundarias, sismos de fallas secundarias, y que es del gran sistema de transcurrencia que atraviesa Guatemala, es decir, un sismo entre dos placas tectónicas, la placa de Norteamérica hacia el norte y la placa del Caribe hacia el sur. Este sismo generó una rotura en la corteza terrestre de aproximadamente 200 kilómetros de largo. Ustedes ven que el daño no es uniforme a lo largo de toda la rotura. Ocurrió desde allá, los Amates y Izabal al sur del lago de Izabal, y se dispersó en varias ramas hacia el Valle de Guatemala y los valles de Chimaltenango. Y como ustedes ven, el efecto no es uniforme. Ese efecto se llama directividad y sucede porque la rotura, en vez de iniciarse en medio y progresar en dos direcciones, por ejemplo, ocurrió en un extremo y progresó hacia el otro. Y en esos casos, siempre el que está en el extremo donde se inicia la rotura sale mejor parado que el que está al final de la rotura. De manera que este es el gran sismo de hace 30 años, un sismo realmente notable en nuestra historia geológica y sísmica, pero también es un sismo notable en nuestra historia social. ¿Qué hacemos con toda esa historia sísmica? Pues hoy en día nos creemos capaces, digo nos creemos capaces porque, bueno, todo esto son suposiciones, ¿verdad? La ingeniería sigue siendo arte y en todas sus manifestaciones, más que una ciencia exacta, ¿verdad? Bueno, pero de todos modos, esto nos mide la cantidad de amenaza que proviene de las tres diferentes fuentes. Esta es la amenaza que proviene, y tómenla ahorita en su sentido cualitativo, ¿verdad? Ahí hay una interpretación cuantitativa, pero tomémosla ahorita en el sentido cualitativo, o sea, tomemos los colores. Esta es la amenaza que surge de un examen de los sismos históricos de subducción. Son sismos que afectan fundamentalmente la costa sur hasta más o menos la cadena volcánica. Y más hacia arriba, pues su impacto se espera mucho menor. Este es el impacto de la zona de transcurrencia, suponiendo que la parte más activa de esta zona está hacia el este y que la zona del oeste es menos activa. De manera que la zona de alto impacto para esta es ese segmento de República que ustedes miran. Esto no es un sismo en sí, sino es el área donde puede impactar ese tipo de sismo. Y finalmente tenemos las áreas donde nos pueden impactar los sismos generados sobre las fallas secundarias. Y adivinen cuál es el punto donde se cree que hay más amenaza. Como parte de la historia está mezclada con lo que vamos a ver que es riesgo. Hay un cierto sesgo en estos datos, pero lo que está ahí es bastante realista. Y si todo esto lo conjugamos, entonces podemos pretender hacer un mapa de zonas sísmicas para la República, donde en términos de ingeniería podemos sacarnos numeritos de la bolsa para decir, bueno, voy a calcular el edificio con más o con menos aceleraciones sísmicas, ¿verdad? Entonces, esto se hace con una receta, una sopa de letras que tenemos los ingenieros, donde se junta la letra que viene del sismo, más la letra que viene del edificio, más la letra que viene del tipo de ocupación del edificio, etcétera. Entonces, una vez ya hicimos toda la sopa, pretendemos poder diseñar un edificio al que hoy en día tratamos de llamar sismo resistente en vez de antisísmico,
porque antisísmico quiere decir que es inmune a los sismos, ¿verdad? Entonces nos limitamos a poner lo mismo que ponen los relojes, que ponen water resistant. O sea, son resistentes a que ustedes se duchen con el reloj, ¿verdad? Pero tal vez hasta ahí. Puede ser que algunos más, algunos menos, ¿verdad? Pero la palabra es, en ese caso, water resistant. De la misma manera se usa sismo resistencia hoy en día. Es decir, te doy lo mejor que puedo, pero no te lo puedo garantizar al 100%, ¿verdad? Hay cosas que sí se pueden garantizar, ¿no? La visión no es negativa. Por ejemplo, hoy en día creemos con bastante certeza, certeza mayor que la de las encuestas políticas, que los edificios no colapsan encima de nuestra cabeza, los nuevos. Bueno, eso creemos poderlo decir hoy en día. Es típico concentrarse en la amenaza sísmica por vibración, es la que es más fácil de evaluar. De manera que tenemos media docena de mapas de amenaza sísmica por vibración. Ejemplos son los anteriores. Sin embargo, hay otro tipo de amenazas que solemos olvidar y que han sido mucho menos evaluadas en Guatemala. Una de ellas es la amenaza por derrumbe. Este derrumbe no fue causado por un sismo, fue causado por un aguacero, pero un sismo puede hacer el mismo trabajo o más eficaz, sobre todo si el sismo es durante la erupción lluviosa. En ese caso desapareció media manzana de terreno. Bueno, no desapareció, sino que está unos decenas de metros más abajo. Este es el gran derrumbe de la colonia Santa Fe en septiembre de 1985. No sé. Ahí dice 86. Bueno, gracias. Bueno, para eso está. Una cosa realmente dramática, ¿verdad? Y en los periódicos lleva un parrafito. Solo uno se toma el trabajo de ir a Santa Rosa a ver qué realmente sucedió. La pregunta es, el cerro está a 300 metros y yo construyo algo ahí. Yo, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido en ese no se me hubiera ocurrido en ese punto, y probablemente al ingeniero geotécnico subcontratado para el proyecto tampoco se le hubiera ocurrido que la amenaza estaba en un cerro a 300 metros de distancia, ¿verdad? Es decir, la naturaleza tiene sus modos de manifestarse. Ahí murieron varias personas. Un poco más allá, no fue un derrumbe en Santa Rosa, fueron 9 derrumbes en un periodo, ahí lo miran ustedes a lo largo de 1 kilómetro, ¿verdad? En un periodo de 1 hora. Y dramáticamente la gente en una casa oía el ruido, no sabía qué estaba sucediendo, y en ese momento todos ellos estaban jugando la lotería invertida, ¿verdad? Porque ahí había una aldea. Aquí murieron como 20 personas, y no todas del mismo derrumbe, sino que era con horas de intervalo o con minutos de intervalo entre uno y otro. De manera que la naturaleza debe merecer absolutamente todo nuestro respeto. También está lo que no hemos visto en Guatemala, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es la manifestación de un buen tsunami en el Japón. Lo que ya vimos, pero decidimos ignorarlo, ¿verdad? Es decir, este es el sismo del 11 de julio de 1999. ¿Alguien se acuerda de ese sismo? Sucedió allá arriba en Izabal. Y entre los daños que causó es que casi colapsa el puente del Río Dulce, y una gran cantidad de los chalets que estaban en la orilla del lago sufrieron el fenómeno llamado, bueno, no chalets, sino el suelo que estaba debajo de ellos, el fenómeno llamado licuación. Tenemos otro ejemplo, el de abajo, dice abril de 1999, es un error, es abril de 1991. Entonces eso, por ejemplo, es una carretera costera en Limón, en Costa Rica. Eso es para cuando pensamos tirar nuestra nueva transversal
paralela a la costa del Pacífico, ¿verdad? Es decir, hay que estudiar muy bien la situación, porque este es el tipo de amenazas que se van a manifestar en el momento menos pensado. Este es un ejemplo de lo que hace la licuación, ¿verdad? Esta es una escena en el Japón. La podemos esperar en varios sitios de Guatemala con el siguiente sismo de subducción. La subducción como vibración es posible que no nos afecte tanto, pero la subducción va a afectar mucho el terreno. Y hasta ahora los sismos de subducción que han ocurrido, el último gran sismo de subducción fue en 1942. Si ustedes vieron también el mapa de Sapper que nos fue presentado de 1902, van a ver que toda la franja de la costa en el levantamiento de Sapper aparecía blanca, sin daño. Eso no significaba que no tuviera daño. En esa época había ahí selvas con monos aulladores, ¿verdad? De manera que ahí no había población, y por lo tanto al hacer el levantamiento de los daños, que fue lo que hizo Carl Sapper, el levantamiento de los daños, digamos, sale en ese caso sesgado por las zonas que eran habitadas y las que no podían ser habitadas en aquel tiempo. De manera que muchas de las manifestaciones de la subducción, que ha tenido sismos en el 42, en el 1902, en 1862, en el 1773, actualmente van a hacer mucho más daño que lo que era en aquel tiempo, porque hoy tenemos la costa sur construida. Está lo que directamente no queremos ver, ¿verdad? Por ejemplo, esto es típico, esta es la colonia El Milagro en Guatemala, pero esto es típico de muchas de nuestras colonias de Barranco, ¿verdad? Llegan hasta la orilla, pero aquí lo preocupante es esto. O sea, ahí están las huellas de sismos y derrumbes pasados, ¿verdad? Entonces hoy llegamos como urbanistas y agarramos toda la parte plana y así, señores, aquí hay un piquito plano, ocupémoslo, ¿verdad? Probablemente es el siguiente en el turno, ¿verdad? De manera que de alguna manera tenemos que aprender a ver esas cosas con otros ojos, ¿verdad? A veces sentimos que el problema sísmico está resuelto, no está resuelto, y está resuelto para determinado sector de la población y para determinado tipo de edificaciones, y de estas no para todas. De manera que aquí hay que darle un vistazo muchísimo más profundo del que solemos dar. De ahí hacemos ahí lo ven ustedes, en este caso es una barda, ¿verdad? Y la fotografía tiene 15 años y la barda ahí está. Y cuando uno llega y dice, mi barda ahí ha estado todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ha estado 15 años, ha estado 20 años, y nosotros como seres humanos sentimos que es un tercio de nuestra vida, un cuarto de nuestra vida. Para muchos será la vida entera y por lo tanto no ha sucedido nada, ¿verdad? Pero en la naturaleza esto no es más que un nanosegundo de lo que puede pasar. Quiere decir que estas cosas no necesariamente se van a mantener ahí donde están. Esto es dramático, ¿verdad? Entonces, y además es hermoso ver cómo se mantiene el suelo, ¿verdad? Está bien para hacer nuestra carretera, excepto que en algún momento se puede tapar, ¿verdad? Por diversas circunstancias. Pero si vamos a hacer edificación más permanente, tenemos que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas. Estas son las amenazas colaterales, collateral damage le llaman hoy en las noticias en la guerra, ¿verdad? Bueno. En el año 1997, la Asociación de Instituciones de Seguros se unió para hacer un estudio del impacto que los sismos pudieran generar sobre los bienes que tienen asegurados. Como el 90% de los bienes que tienen asegurados están en el Valle de Guatemala y sus alrededores, pues digamos, este estudio se limitó a esa parte. Aquí se usó, lo que ellos quieren saber es
yo tengo esta y esta y esta y esta bien asegurado y está asegurado por tanto. Entonces, ¿qué efecto van a hacer los sismos sobre mis pólizas de seguro? Entonces, hay que hacer una serie de adivinanzas. Esta adivinanza la hice en colaboración con una compañía de California que se especializa en ese tipo de adivinanzas. Y entonces uno toma todas las posibilidades y bueno, hay que localizar cada una de las pólizas, está en tal dirección y se pone una especie de mini catastro, ¿verdad? Está en tal lugar y con todo eso pues se hace una, en este caso es todo un goulash de letras, no solo la sopa. Y lo que sale es un numerito que les da las pérdidas que ellos esperan tener las pérdidas probables por año que ellos esperan tener. Pero esto de pérdidas probables por año está bueno para hacer matemáticas y está bueno para fijar mis primas de seguro porque actúo con las probabilidades. O sea, mi porcentaje es tal, lo multiplico por tantos años, entonces de ahí puedo yo, digamos, tratar de predecir lo que voy a tener que desembolsar en algún momento. Y como no tengo toda la plata como compañía de seguro en un determinado momento, entonces yo como compañía de seguro me reaseguro. Y entonces, en este caso, cuando se pase el volumen de mi cartera a uno de estos eventos, pues entonces recurro al reaseguro. Y ese es el que hay que calcular para ver cuánto se puede pagar a la reaseguradora para que nos proteja para que proteja a la compañía de seguros. Y la reaseguradora, como tiene una bolsa a nivel mundial, pues ella es la que juega la lotería grandota, ¿verdad? Aunque a veces cosas como Nueva Orleans las hacen tambalear, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esta forma de verlo, pérdidas por año y todo eso es un poco abstracta, de manera que uno quiere ver también las cosas de una manera un poco más concreta. Entonces, para esto lo que se hace son los llamados escenarios sísmicos. Los escenarios sísmicos aquí se sacaron sobre la mayor parte del departamento de Guatemala. Bueno, este es, como ustedes lo habrán visto, el Valle de Guatemala. Como no tenemos tiempo, vamos a saltearnos un par de cositas. El escenario que tenemos aquí es una serie de zonas de falla, es decir, las fallas no son líneas, son zonas de falla. Cada una de esas zonas de color que están ahí representan docenas de fracturas, cada una de las cuales puede actuar en el próximo. Lo que se sabe de las últimas investigaciones, para si uno duda si este valle es activo o no es activo sísmicamente, entonces se sabe que entre una estación que hay por aquí entre San José Pinula y otra estación que anda aquí del otro lado de San Lucas, ahí ha habido un estudio que se ha hecho en coordinación con franceses, Otto, sí. Y la conclusión que sacaron es que este punto y se separan cada año 0.8 de centímetro. Eso es un movimiento constante, ¿verdad? Y para mientras, todos los bloques geológicos aquí están colgaditos en la hamaca, y entonces mientras se van separando los soportes de la hamaca, estamos esperando a que se nos asiente uno de ellos en cualquier momento. Estos son los terremotos del 17 y 18. Y ahí está activo desde 1917 y 18 a 0.8 centímetros por año, pues ya se ha abierto, es 1 metro, ¿verdad? Por ahí estará esperando ya algún pedacito de losa del valle para asentarse él, ¿verdad? De manera que eso es una realidad, ¿verdad? Nuestra vida es cortita, entonces a lo mejor es como la mosca, ¿verdad? Que nace en estación de lluvias o no nace en estación de lluvias. Entonces hay moscas que no conocen qué es una lluvia. Y hay otras moscas que les tocó vivir durante el temporal y para ellos todo el tiempo es lluvia, ¿verdad? De manera que nosotros somos aquí las mosquitas en la estación de lluvia y a veces nos olvidamos de que pues suele llover, ¿verdad? Y no, solo que algunos lo vemos, otros no lo vemos y otros tenemos la oportunidad de ver 2 que 3 aguaceros.
Esto es en quetzales de 1997. Y esto es lo que las compañías aseguradoras van a tener que pagar en cada escenario. Aquí estamos hablando solo por escalas en 3,000 millones de quetzales, 2,000 millones de quetzales de plata que hay que desembolsar en caso de alguno de los escenarios que están ahí. Son 7 escenarios. Ven que hay unos mayores, otros menores. ¿Dónde creen que está 76? En el quinto lugar. ¿Dónde creen que está un buen sismo de subducción para el Valle de Guatemala o para la zona? Es el número 7. Claro que es el que menos lo impacta, pero, probablemente, y ojalá. Pero, digamos, la costa sur es diferente. Pero, ¿y entonces cuáles son los otros? Pues miremos los escenarios. La mayor parte de ellos, el escenario es un escenario que sismológicamente es un terremotito de 5 centavos, como dije antes, ¿verdad? Bueno, ahí está el sistema de fallas. Esto naturalmente hay que idealizarlo para poderle sacar algo, y entonces esto se tomó como toda una zona de falla. Esta es la zona de falla de Misco, zona de falla de Santa Catarina Pinula, aquí hay una zona de falla de Palencia. Se tuvo que incluir, aunque aparentemente es menos activa que las demás, porque digamos hay que tomar algo conservador. Y aquí tenemos la falla de Jalpatagua, que viene desde la frontera de El Salvador y que sigue aquí medio disuelta hacia Chimaltenango. Y aquí está la falla del Motagua, que fue la que produjo el terremoto de 1976. Sobre este juego de fallas, y sin atender a la probabilidad de que el sismo ocurra, sino solo si ocurre, ¿qué pasa? Para tomar un feeling y si en todos los escenarios ocurre más o menos lo mismo, entonces ya sabemos lo que podemos esperar la próxima vez, ¿verdad? Aquí está un escenario de la falla de Misco. Se tomó una rotura al sur, ya que al norte en 1976 tuvo una rotura, entonces se bajó un poquito para decir, bueno, ahora tal vez la rotura va a ser un poco más abajo y no en el mismo lugar que en 1976. En 1976 hubo aquí viene la de Misco, y aquí hubo una rotura subsidiaria de la falla de Misco. Aquí hubo varias en Chimaltenango y eso fue lo que causó tanto daño en Chimaltenango. Este escenario, que es un fallamiento más o menos entre San Cristóbal y digamos Amatitlán, genera este escenario. Aquí están los 3,000 millones de quetzales, aquí están 2,000 millones de quetzales. Por ejemplo, afecta mucho toda esta zona industrial que está en cada compañía tenía, ellos dieron sus datos anónimos, ¿verdad?, para que uno los juntara todas, pero cada una tenía sus datos y ellas saben cuál escenario pudiera ser el que más las golpea, por ejemplo. Este es el mayor de los escenarios, ¿verdad?, y el más grave de todos. Es una rotura sobre algún punto de la falla de Santa Catarina Pinula, digamos entre Vistahermosa y la zona 18, o entre Boca del Monte y la zona 18. Aquí se tomó en cada una de las cosas más o menos el sismo máximo que se puede producir. Tal vez el sismo sea más pequeño. Sin embargo, 1917 y 18 fueron varios eventos, cada evento más pequeño, ¿verdad? Quiere decir que tuvimos el terremoto por abonos, 3 meses, lo cual puede ser casi igualmente dañino. De manera que este sismo, por ejemplo, allá ven el área de estudio a la izquierda. El área que está pintada en verde es el municipio de Guatemala. Esta es la falla del Frutal, que produjo unos sismos en 1988, ¿verdad? En 1988. Y esto es un sismo sumamente pequeño, porque esta falla es realmente una falla bien secundaria, ¿verdad? Pero si ahí se generara un sismo, es casi el corazón de toda como la zona industrial y muy poblada del Valle de Guatemala, ¿verdad? Genera el tercer escenario. El cuarto escenario es una rotura sobre la falla de Jalpatagua. Claro que un sismo bastante significativo en la zona de Amatitlán. Un sismo parecido a esto, pero
aparentemente de mucha menor magnitud, ocurrió en 1885 en Amatitlán. Este es el de la falla de Palencia. El número, sí, ese era el número 5. El 6 es una reconstrucción del sismo de 1976. O sea, para validar un poco los resultados, se tomó la misma metodología y se le aplicó a lo que se conocía de 1976, y con eso se trató de reproducir, digamos, el impacto que causaría el día de hoy sobre las cosas aseguradas. Aquí no hay nada de lo no asegurado, ¿verdad? Y también esto servía para calibrar cómo estaba en relación con otros sismos. De manera que aquí la conclusión es que hay que poner las barbas en remojo, como dicen los españoles, ¿verdad? Porque 76 no es el parámetro, ¿verdad? Aquí se usó el sismo del 6 de agosto de 1942 para producir el escenario que en este caso resultó el más bajo. Con estos dos sismos, pues, se trató de calibrar la metodología. Bueno, tal vez solo para amarrar, ya que ya es tarde, vamos a hablar de, solo como conclusión, nuestras amenazas escondidas. La primera amenaza escondida son edificaciones hechas entre los años 50 y 70 en la ciudad de Guatemala. ¿Por qué estas? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se vino una nueva tecnología de concreto reforzado. Antes se usaba una tecnología, por ejemplo, con la que se hizo el Palacio Nacional, se hicieron otros edificios de los 30s, pero estas son, aquí la técnica de concreto reforzado es malísima, pero como se conocía tampoco se combinaba con el ladrillo. De manera que nos forma grandes estructuras de concreto reforzado, de mampostería reforzada, donde el concreto reforzado que se le ponía sirve muy bien como refuerzo. De manera que aquí la amenaza es menor. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Escuela de Arquitectura de Chicago y vació el edificio de paredes. Todo es vidrio, tabla yeso adentro. Y entonces dejaron a la estructura solita y se usó más o menos la misma tecnología. Y entonces durante ese periodo de 15 años o aún menos, se empezó a descubrir que con cada gran sismo a nivel mundial, Caracas 68, Anchorage 94, etcétera, así nos podemos ir con varios de esos sismos, las estructuras de concreto reforzado hechas con esa tecnología tendían a colapsar. Esas son las que hoy todavía crean las escenas dantescas que vemos en el Medio Oriente, ¿verdad? En el Medio Oriente en general hay poco refuerzo sísmico o nulo, y cuando algo ocurre, realmente lo que vemos es una escena como la del adobe de Chimaltenango, solo que ocurrida sobre concreto reforzado. Digamos, la técnica para evitar que estos edificios de concreto reforzado colapsaran entró hasta en los años 70. American Concrete Institute la puso como cosa reglamentaria en 1971, de manera que todavía tarda un poco en permear. Entonces esto nos forma una familia de edificios que tienen mayores riesgos que el resto de los edificios. Y el terremoto de 76 les hizo relativamente poco daño. Claro, el edificio de la Cruz Azul de 11 pisos hoy tiene 3, el edificio A se dañó mucho, se reparó, pocos edificios, algunos se demolieron, pero la gran mayoría de esos edificios no sufrió con 76. Sin embargo, un sismo como el de San Salvador en 1986 les hubiera hecho el mismo efecto que causó en San Salvador en 1986. Las tecnologías no había mucha diferencia, hablo a nivel general. De manera que ese es un riesgo latente y que no se ha querido encarar. Hacia el año 2000, 2001,
a raíz del terremoto después del sismo de allá arriba en Izabal, se creó una comisión para tratar de disminuir el riesgo sísmico. ¿Qué es el riesgo sísmico? Hablamos de la amenaza, todo el tiempo estuvimos hablando de la amenaza sísmica, pero nosotros construimos cosas encima que son vulnerables. Entonces, si tenemos una alta amenaza sísmica y una alta vulnerabilidad, las dos cosas combinadas nos dan un gran riesgo, es decir, la posibilidad de mucho daño. Si tengo una alta amenaza y la vulnerabilidad la bajo al mínimo, que es lo que sucede con la mayor parte de los edificios grandes que se están haciendo hoy, entonces uno ahí lo que trata es de bajar la vulnerabilidad al mínimo. Entonces, amenaza alta, que no la puedo cambiar, pero vulnerabilidad supuestamente baja, me va a dar un riesgo supuestamente bajo. Si la amenaza es cero, mi vulnerabilidad sísmica es grande, pues no pasa nada, porque no hay amenaza, ¿verdad? Entonces tampoco hay riesgo, que es lo que pasaba en la costa sur para los sismos de subducción pasado. No había nada que fuera vulnerable ahí, por lo menos de bienes sociales, ¿verdad? De manera que el riesgo en la costa sur era cero, pues. Ahorita tenemos dosis de amenaza más o menos constante. El adobe fue la cosa más vulnerable en 76. Entonces, la gran amenaza más la alta vulnerabilidad produjo un desastre, ¿verdad? ¿Y qué sucedió entonces? Hubo una reconstrucción y la gente se asustó tanto que tendía al bloc con refuerzo. Usamos una buena mampostería en Guatemala que sirve, es decir, empírica, que sirve hasta 2 pisos. En aquella época, cuando se reconstruía, todas las gentes que reconstruían ahí trataban de reconstruir en bloc. Alguna que otra no le ponía los refuerzos. Yo tengo por ahí unas fotografías de gente que le pintaba las hileras de bloc para que parecieran refuerzos, ¿verdad? Porque si no, no cumplía con el estatus suficiente. Bueno, y conforme ha pasado el tiempo, ha cambiado la economía, ¿verdad? El adobe es económico si yo lo puedo sacar del mismo suelo y si yo mismo tengo tiempo para hacer mi adobe y construir. Pero el adobe es intransportable, de manera que hoy en día a lo largo del todo el altiplano se ha vuelto mucho más económico para la gente comprar bloque en una bloquera. Y el bloque no es tan bueno, el bloque es relativamente malo, pero la técnica de ensamble es buena, es inherentemente buena. Entonces eso nos da algo que es suficientemente resistente. Entonces, a lo que se refiere a vivienda unifamiliar rural, el riesgo ha bajado dramáticamente porque se puso o se sustituyó por algo que era menos vulnerable. Pero ¿qué ha sucedido? Que conforme se usa, la gente ya no se limita a 2 pisos. Entonces ustedes pasan por Sunil y el otro día conté 18 edificios de 5 pisos. Y este edificio está hecho con la mismísima técnica que el de 2 pisos. Entonces ahí hay una bomba de tiempo. El próximo sismo de subducción, ojalá trate con suficiente benevolencia todas esas estructuras. Pero, ¿qué se hace ahí, verdad? Es decir, aquí sí que es algo, digamos, porque ahorita el régimen económico no va a cambiar eso. El régimen económico indica que hay que hacerlo así. Y la gente o tiene que cambiar de convencimiento o hay que ingeniarse una presión de alguna otra manera, pero tal vez ahí está la contribución de las asociaciones técnicas, las ingenierías, las universidades, en pensar cómo se puede reducir esa vulnerabilidad, que es difícil de reducir porque la economía impulsa hacia lo peligroso, ¿verdad? Lo mismo sucede con los edificios que yo mencionaba en la zona 1. Los dueños no creen que eso pueda ser vulnerable, ¿verdad? No, soportó el 76. Alguien me dijo una vez allá cerca de Villanueva, ¿verdad? Me dice, mire, eso sucedió, soportó el 76, usted me está vendiendo un terremoto, ¿verdad?
Entonces esto se transforma encima en una cosa sumamente delicada, porque la gente hasta cree que uno está tratando de, digamos, de conseguir un chance diciéndole que lo que tiene no está bien, ¿verdad? Y como el próximo terremoto no va a ser mañana, ¿quiénes de ustedes creen que el próximo terremoto va a ser mañana? Ah, es hoy, ¿verdad? Bueno, eso decía el periódico, es cierto. Bueno, pero alguna vez se llega el 3 de febrero, ¿verdad? Y el 3 de febrero tampoco nadie creía que el terremoto fuera a ser al día siguiente, ¿verdad? Y se da. De manera que estos dos aspectos y el aspecto de las amenazas de derrumbes, licuación y todo esto, son bombitas de tiempo que nos están esperando y que es sumamente importante que tomemos la determinación de hacerlo. Y Guatemala es el único país altamente sísmico de América Latina que no tiene un reglamento sísmico oficial, llamémosle, ¿verdad? Aquí trabajamos por autopresión y los demás trabajan sin mayor protección. Así que si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Ya es tarde.